el manejo de precisión de los suelos agrícolas no fue, de los suelos ecológicos, no fue idea mía, fue idea de José Ángel Navarro, que a mí me pareció muy interesante, sobre todo miro la hora única y exclusivamente para saber que solo tengo 20 minutos. En el año 2000, la Sociedad Agrícola Americana organizó un simposio cuyo título se llamaba La conductividad eléctrica de los suelos en la agricultura de precisión. Se presentaron 5 ponencias, fue en Minneapolis, se publicaron 3 años después. En el año 2009, en Wageningen, se presentó otro simposio sobre la precisión en la agricultura. Yo me he leído una parte del libro, tiene 940 páginas. Yo solo me he leído las 300 primeras en lo que atañe a mí. Cuando hablo de métodos de precisión, estamos hablando de métodos, y fundamentalmente en el caso de los cultivos ecológicos, relacionados precisamente por el tema de la limitación en la fertilización nitrogenada. Los 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año nos limita claramente dónde están las producciones. Primeramente José Ángel y mi amigo Goyo son los que me orientaron que en producción ecológica certificada los límites normales están entre 10 y 12 kilos por metro cuadrado. Si lo extrapolamos, por ejemplo, a producciones británicas, estamos hablando de producciones de 460.000 kilos por hectárea. Yo lo que no sé es dónde demonios están los nitratos de todo esto. O sea, continuemos. Si hacemos un pequeño resumen de cómo se reparte este nitrógeno que tiene que ser de origen animal, tanto ensacado o a granel, nos da una idea clara de qué cantidad de nitrógeno vamos a necesitar para producir una tonelada de tomate. Una tonelada de tomate necesita 1,8 kilos de nitrógeno. Para producir 120.000 kilos necesitaríamos 216 kilos de nitrógeno, teniendo en cuenta que la eficiencia del nitrógeno, según dice Rehovot, o sea, la Universidad Hebrea de Jerusalén, es de un 75%. Nos iríamos a 300 kilos de nitrógeno. La diferencia entre los 170 y los 216 imprescindibles para producir eso, tenemos un déficit de 64 kilos de nitrógeno, contando que el suelo pueda tener un 0,7% de nitrógeno. La única forma de llegar a estos niveles es controlando la humedad y la composición de la solución del suelo, empezando por la conductividad. De lo que vamos a hablar realmente es cómo controlamos, por un lado, la humedad. Eso es fácil, se controla o con un sensor de humedad tipo tipo Watermark, o a través del clásico tensiómetro. Y la solución del suelo la podemos controlar o mediante análisis de suelo, pero claro, no me imagino yo estar haciendo agujeros en un suelo cada 3 o 4 días para llevar una muestra al laboratorio. La otra opción es los sensores de conductividad volumétrica o conductividad eléctrica aparente. Cuando vi la foto de uno de ellos, el Geodic EM38 es así de grande, ¿no? Y vale un pastón. Entonces, la solución, por lo menos más viable, es la utilización de sondas de succión o las sondas Rhizome. Cuando tenemos la tensión mátrica de un suelo, necesitamos forzosamente reconvertirla en humedad. Esta ecuación es una ecuación... ¿Dónde tiene el puntero? Bueno, sin puntero. No se ve. Esa es la ecuación de Van Genuten, es un clásico en el cálculo de la humedad de los suelos. Tienes que apuntar ahí
A ver. Es igual, no importa. Esta ecuación tiene 3 parámetros. La humedad de saturación es la cantidad de agua que un suelo admite por encima del cual drena. Alfa, que ahora lo veremos. H es la tensión mátrica, pero tensión mátrica en esta ecuación está en centímetros, no está en kilopascales. Prácticamente 100 centímetros son 9,78 kilopascales. Podríamos redondearla a un factor de 1 a 10. N y M son 2 parámetros. M depende de N, luego realmente son 3. El correo electrónico primero es para que les diga cómo se pueden calcular esos parámetros. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó en el 2010 un resumen interesantísimo de todos los métodos que hay. Todo esto que vamos a ver ahora lo he hecho con una calculadora normal. Todo se ha sacado por internet gratis. O sea, el que quiera lo puede hacer. Claro, cuando hablamos de humedad y la ecuación de Van Genuten nos encontramos con un grave problema. Un grave problema es que esa no es la humedad. Hay otras 2 humedades. Y entonces resulta que hay una humedad de humedecimiento, a mí me gusta llamarla de imbibición, y una humedad de secado. ¿Cuál utilizamos? Hay 3. Hay que utilizar la de secado. Este problema es lo que se conoce como un ciclo de histéresis en el suelo, en la humedad. Tiene ciclo de histéresis, por ejemplo, un muelle. Yo cojo un muelle, lo comprimo y lo destenso. Cuando se destensa, no sigue la misma ecuación que cuando lo comprimes. Es un ciclo de histéresis. Y quien los controla son los canales que unen los poros del suelo. Les he puesto debajo una palabra que se llama in-bottle. In-bottle, si lo meten en Internet, en el Google, aparece lo que no está escrito sobre el tema de control del fenómeno este. Esto son 2 ecuaciones. La de la izquierda, la gráfica, es la ecuación de Van Genuten. Está dibujada al revés. En el eje X está la humedad y en el eje Y está la tensión mátrica. La de la derecha es la curva de secado y la punteada es un fenómeno, es un ajuste hecho por Parlange, que es un modelo matemático de ir desde abajo hasta arriba, un modelo progresivo. No tiene interés porque ese valor no lo vamos a utilizar. Pero esta especie de hoja entre la roja y la verde es el ciclo de histéresis. Debajo hay dos ecuaciones. La primera es cómo calculamos la humedad de secado, que es en función de la humedad de Van Genuten. H es la tensión mátrica, H sub D es el punto de inflexión donde la curva húmeda pasa a seca o la seca pasa a húmeda, y CDH es la capacidad específica, es la pendiente en un punto determinado. Lo importante, batallas aparte, es que estos 2 factores se calculan con los valores de la ecuación de Van Genuten. Si nosotros partimos de la curva verde, que es la curva de secado, imaginemos un suelo que hemos llegado a saturación con el riego. Ha empezado a drenar, se suspende el riego. Empieza el suelo a secarse y llega a un punto donde empieza a entrar el aire en el suelo. Ese valor, cuando entra el aire en el suelo, es el valor de alfa de la curva de secado. Empieza a subir, va entrando cada vez más aire, llegamos, la he hecho hasta 511 centímetros, 50 kPa, y empieza a bajar. Empieza a entrar el agua porque hemos empezado a regar y empieza a expulsar aire. Llega a un punto abajo donde coincide con la curva negra. La curva negra es una curva pequeñita, solo a 150 centímetros, y deja de entrar. Ha perdido todo el aire. ¿Dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar sobre la curva verde, entre otras cosas porque tiene más humedad y en segundo lugar porque los valores de alfa son distintos. El gran problema que tuve cuando empecé a trabajar en este tema es que
De ahí hacia abajo entramos en otro mundo totalmente aparte. Ya esto no es agricultura, esto es ingeniería civil, lo que nosotros en España llamamos ingenieros de caminos, que a ellos les interesa de ahí a cero. En agricultura no tiene mayor interés, el nivel de aire es cero. Un sistema radicular no puede vivir durante mucho tiempo sin aire, sin oxígeno, porque se pudre y se muere. Esta ecuación anterior se llama la ecuación de Brodek. Brodek es un australiano de la Universidad de Griffith. El punteado rojo con una curva fue un ajuste hiperbólico que hice por curiosidad, y el de la derecha es en la secuencia de Parlange de la curva U, la curva seca. Eso tiene 49 puntos y me costó una semana hablar con él. Es increíblemente un rollo descomunal. Hay que centrarse en la ecuación anterior. Con eso tenemos solucionado el problema. Bueno, ya tenemos la humedad. Bueno, y ahora nos falta la conductividad de la sonda de succión. La conductividad de la sonda de succión en sí no dice nada, porque varía cuando varía la humedad. En nuestros suelos, si tengo un suelo más seco, tiene más conductividad, y si tengo un suelo más húmedo, tengo menos conductividad. O sea, si yo tengo una conductividad de 5 en una sonda de succión y no conocemos la tensión mátrica, o lo que es lo mismo la humedad que se ha tomado la muestra, no tenemos nada. Entonces, lo único posibilidad que hay de hacer es pasarlo al extracto saturado. El extracto saturado tiene una particularidad, que es que la tensión mátrica es cero. Todos los sistemas que utilizan sensores de conductividad aparente, todos nos llevan al final a la conductividad de la solución del suelo, y de la conductividad de la solución del suelo a conductividad del extracto saturado. O sea, es un método como otro cualquiera, pero es un método barato frente a un sensor de conductividad. La parte superior, la conductividad eléctrica W, es la conductividad que podemos, la tensión osmótica que podemos calcular con la conductividad, y bueno, ahorrando un poco el tiempo, Z sub Z es única y exclusivamente el factor que hemos utilizado para correlacionar lo que es la sonda de succión con el extracto saturado. Debajo es el factor que tenemos que usar, porque las ecuaciones que vamos a ver ahora son ecuaciones hechas a un valor determinado. Yo las he hecho a 15 kPa. La podría haber hecho a 10 o a 20. Yo he elegido 15. Y debajo son los métodos estadísticos, por lo cual, en verdad no los he puesto, porque no merecía la pena, por lo cual estas ecuaciones que vamos a ver a continuación las podéis usar. Una de las cosas que podías hacer, José Ángel, es darle esta conferencia a quien la quiera. Es que las ecuaciones, si no las tienen, estas son dos modelos de conductividad del extracto saturado a partir de la conductividad de la sonda de succión. Pero esta conductividad tiene que estar a 15 kPa. Ha sido transformada. Es una ecuación de potencia. Esta es una ecuación de una recta. Están las dos porque las dos son iguales. La variación es mínima. Yo no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, esto era lo que yo más interés tenía en comentarles. Es la introducción de las formas complejas en las soluciones de los suelos. Cuando nosotros tenemos un análisis y tiene una cantidad determinada de iones, cuando estos iones empieza a aumentar la conductividad, cada vez hay más, hay una densidad cada vez mayor, llega un momento en que entran en contacto. Son tangentes. Luego veremos un ejemplo, pero joder, se me ha quedado al final. Cuando están en contacto se ha formado un ion par. Si hay más todavía, más concentración, se forma una molécula. La clave de la molécula, y es lo más importante, es que esta molécula no tiene carga, no tiene conductividad. Y si no tiene conductividad no la podemos medir con un conductímetro. Y además, lo más importante, las plantas absorben iones, no absorben moléculas sin carga. Solo absorbe ácido bórico directamente por la raíz, pero absorbe ácido bórico porque tiene una molécula que es mínima. Entonces necesitan ser corregidas
Fíjense, este es un análisis de una sonda de succión de ADRA. Arriba tenemos un suelo, una sonda con una conductividad de 5. Fijaros los niveles de sulfatos, calcio y magnesio que tiene. Están en milimoles. Debajo son los iones libres. Este ion libre, más los iones par con carga, tienen una conductividad estimada por el método de Jurinat de 4,75 y un supermétodo de un paisano nuestro de Valencia, que es Fernando Visconti. Parte de ese trabajo es su tesis doctoral, de Paz, que es de Libia, y Rubio, Visconti y Rubio son del Instituto de Certificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia. Es un trabajo realmente increíble. Estos son los iones par. Los iones par que nosotros, bueno, en el caso del bicarbonato, tal, son realmente pequeños, pero estos no lo son. Estamos hablando de una solución que solo tiene una conductividad de 5. Si los ponemos a una conductividad de 20, podemos perder todo el magnesio directamente. ¿Cómo calculamos el ion libre de sulfato? Boyd es un investigador de la Universidad de Alabama, publica en el año 81 un trabajo donde dice, ¿cómo lo calculamos? Dice, primero le calculamos el ion par de sulfato relacionado con potasio, relacionado con sodio, sulfato cálcico, sulfato magnésico, más los sulfatos del análisis que nos ha dado el laboratorio, es el sulfato real. La conclusión es que un análisis de un laboratorio donde todos, incluido yo, cuando lo tenía, lo determinaba por absorción atómica o los métodos ICP de plasma, están determinando todo. Pero todo no es válido. Cuando vean un análisis de un suelo, de una solución o de un agua, cuidado, no estamos hablando solo de soluciones de suelo, lo único real es la conductividad. Todo lo demás no es real. Y es el ejemplo que ponía antes y cómo se forman los iones par. Y estas son dos ecuaciones que tienen que ser ajustadas de ion par. En el caso concreto del calcio es una ecuación de potencia y esta es una ecuación de potencia también del magnesio. Se lo enseñaba a un amigo y dice, es que no tiene puntos. Digo, claro, es que son las medias geométricas. Hay muchos suelos donde os podéis llevar una sorpresa cuando tienen conductividades por encima del 10 o de 15, donde los niveles de magnesio son 0. Cuando digo 0 es que no hay. Son iones par. Lo único que se puede utilizar son los denominados ionómetros. Los ionómetros determinan iones. Pero claro, un laboratorio no puede estar haciendo muestras con un ionómetro. Eso es una auténtica pesadilla, ¿no? Sirve para que el propio agricultor, con su técnico, lo pueda determinar. Lo que hay que hacer es corregir los análisis.